que nosotros queremos hacer o lo que vamos a hacer en esto es mejorar la condición de producción de plantas, que no estén expuestas al aire libre en las condiciones climáticas que a unas determinadas alturas pueden ser muy adversas, o en el caso, por ejemplo, en temperaturas o alturas en zonas altoandinas superiores a los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ya son pocas de las especies vegetales, ¿no?, que podríamos sembrar para producir hortalizas, ya que muchas de ellas en la noche tendrían un frío extremo y morirían. Entonces, siendo las hortalizas de hoja, de fruto o de alguna estructura reservante, eh, vegetales de calidad con muy buen contenido de minerales, vitaminas, eh, algunos elementos antioxidantes, eh, hormonas también, ayudan a complementar las dietas del ser humano y mejorarlas, para mejorar no solo el sistema de calidad de vida, sino también aumenta un nivel nutricional muy interesante. La agricultura presenta un segmento bastante importante en la seguridad alimentaria de las comunidades rurales, comunidades urbanas, ¿no? Donde el alimentar a la familia o la alimentación familiar sea de acuerdo a la vocación productiva de cada zona, ¿no? Generalmente la producción de hortalizas o la producción de productos va a ir generalmente en el lugar o en las zonas donde estemos según las condiciones, va a ir cada vez menos, ¿no? Entonces, viendo a estos sitios o a estos lugares donde se necesita comer productos de calidad, mejorar la canasta familiar básica, mejorar los productos que come como tubérculos. Bueno, en el caso de tubérculos, la papa, bueno, logra aclimatarse hasta ciertas alturas, pero por decir, hay una helada y también la papa es quemada, ¿no? Y ya no produce. Mientras que en fitotolos o invernaderos se puede producir todo el año, no solo papa, sino también cereales, frutales, ¿no? Otros alimentos adquiridos eh, y varios alimentos en estos, y los excedentes de estos pueden realizarse en un intercambio o puedan ser vendidos, ¿no? Bastante interesante en algunos países eh, europeos en sí, que la comarca, se puede decir la comunidad, por decir, tienen 100 familias que tienen espacio para hacer hortalizas, una que otro frutal, entre otros en invernaderos o en huertas urbanas. Entonces mencionan ya, se separan en grupos, dice ya 5 de ustedes hacen lechugas, otros tomates, otros pepinos, etc, etc. La cuestión que todas las semanas, cuando comienza la producción de estos productos, hagan un intercambio o hagan ventas de estos productos para que así no haya mucha competencia en tal, ¿no? Eso es una legislación de agricultura urbana que a veces no hay, en nuestro país no se da, ¿no? Pero en pequeñas comunidades, en pequeñas comarcas, se podría realizar en forma ¿cómo se llama?, de que se pongan de acuerdo. Muchos fitotoldos se están construyendo en la actualidad en Puno, Cajamarca, ¿no? Con áreas aproximadamente de 200 metros cuadrados a 250 metros cuadrados, ¿no? Con ciertas condiciones, ¿no? Es como construir una casa y esta casa le quitas el techo y en vez que haya el techo típico de tejas o calamina, es un techo, puede ser un fibraforte transparente o que tenga fibra de policarbonato o plástico agrícola grueso, ¿no? Para hacerle que pase la iluminación y mejore la temperatura interna. Entonces, todas estas cositas hay para mejorar, ¿no? Sí, es muy cierto que desde 2008, ¿no?
Ha habido varios proyectos en la cual han querido mejorar estas prácticas, ¿no? Un factor bastante importante es que debemos considerar que las condiciones climáticas a determinadas alturas, ¿no? Estamos hablando de 3.900 metros sobre el nivel del mar, se periodan procesos intermedios de heladas y estas bajan la producción. Entonces, he ahí la aparición de fitotoldos que facilitan el control de las condiciones técnicas ambientales, tanto temperatura, humedad relativa, luminosidad. Podemos incurrir incluso aireación, ya que vamos a colocar eh, o vamos a dejar ventanas para que haya una adecuada oxigenación en el medio, además de que en el suelo, que pueden hacerse en ese suelo, un suelo trabajado con sus sustratos o un suelo trabajado de una forma orgánica para producir. A ver, para la producción de especies como, ojo, en realidad se pueden ser muchas, pero vamos a mencionar unas cuantas: zanahorias, lechugas, espinacas, beterragas, plantas aromáticas, papa, pak choi, colantaos, nabos. En realidad puedes hacer hasta todo tipo de granos, cereales, dándole la adecuada altura, ojo, definitivamente. Si son plantas de porte pequeño, tu fitotolo, tu invernadero, no va a pasar de 2,50 m, ¿no? De alto. Pero si nosotros hablamos de, por ejemplo, se nos ocurrió hacer maíz, ¿no? El maíz es 2,5 m, creo que es demasiado bajo, ¿no? Tener una altura de 4,5 m a 6 metros de la infraestructura del invernadero o del fitotoldo para garantizar su adecuado crecimiento. Bueno, en particular, esta técnica de producción de fitotoldos, ¿no? Nos va a garantizar el ambiente adecuado para la producción de todo el año de plantas, de las que hemos mencionado y más, ¿no? Que van a ayudar mucho a la agricultura familiar, a la producción agrícola del núcleo de la familia hoy, y excedentes de estos puedan ser comercializados más adelante eh, hacia otras personas que no tengan, ¿no? O si se ponen de acuerdo, comercializan especies diferentes para que pueda haber una adecuada distribución. Los antecedentes. La agricultura urbana, porque en realidad este trabajo es de agricultura urbana, ya sea estés en Lima, estés en Ayacucho o en Apurímac o en la parte más alta, en Puno, sobre los 3.800 o 4.500 metros sobre el mar, nivel de mar, etc. ¿No? Esta agricultura funciona como una doble herramienta de mitigación por la reducción de la huella de carbono, a reducir las distancias de transportes de alimento y adaptación por incremento de las áreas verdes para atenuar el efecto de calor. Y a la vez consolida una resiliencia, ese es en el caso de Lima, o una resiliencia de autoabastecimiento en la zona, ¿no? Como te digo, es la producción de plantas vegetales, ¿no? En las zonas que están en la urbe, ¿no? O zonas que están pegadas a la zona de comida. Es ahí donde las personas se menciona que pueden realizar este tipo de trabajos: personas de tercera edad, ¿no? Adultos mayores, mujeres, eh, mujeres, eh, jóvenes, colegio, que le llaman chacrita, ¿no? La agricultura urbana en sí, ya sea donde nos encontremos, si es en la capital o estamos en la comarca o en la comunidad, en un anexo de nuestras localidades, ¿no? Es una práctica en la cual en espacios urbanos, ¿no? Cerca a nuestras localidades, vamos a nosotros a producir
un tipo de alimento fresco para el autoconsumo, en aquellos espacios reducidos, ¿no? O en aquellos espacios donde las condiciones no sean adecuadas para hacer una adecuada uso, que pueden ser patios de la casa, pueden ser terrazas. Por ejemplo, yo tengo una casa de 2 pisos, primera planta, segunda planta ocupada, pero mi tercera planta, de repente lo has hecho con material noble y puedes producir algún tipo de especie, ¿no? Una hortaliza. Mucho está conllevado a la producción de estos alimentos en fitotolos o en invernaderos, muy pegado a la producción, muy adecuado a la producción o a una agricultura orgánica, ¿no? Pero para eso nosotros debemos saber exactamente a qué le llamamos agricultura orgánica, porque no es lo mismo decir agricultura orgánica, agricultura tradicional, agricultura ecológica, ¿no? En particular. A ver, y estos, tanto producir un huerto en casa abierto, producir de forma agrícola, tradicional o ecológica, conlleva netamente o forma partes de lo que decía una agricultura urbana o periurbana. Porque va a conseguir varias de estas técnicas, ¿no? Porque es hacer agricultura en menor escala, relacionado netamente para producción familiar. Como digo, si hay excedentes, se pueden comercializar sin ningún problema. Para eso debemos saber bien el concepto un poco de agricultura orgánica. Agricultura orgánica es un sistema, ¿no? Es una agricultura que prácticamente en este sistema de producción de vegetales se va a utilizar al máximo todos los recursos. Agua, suelo, los residuos se pueden transformar en abonos orgánicos, las semillas, eh, dándole un énfasis a una fertilidad del suelo natural, de actividad biológica, al mismo tiempo que hacemos un uso de los recursos no renovables. En este caso, uno de los recursos no renovables es el suelo como tal, el cual netamente en este sistema no vamos a usar ningún tipo de fertilizante sintético y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente, la salud humana. La agricultura orgánica involucra más que usar agroquímicos. Sí, muy bien. Hay productos químicos orgánicos permitidos en agricultura orgánica, pero lo que menciona es que en el sistema de producción vegetal no vamos a usar ningún material sintético o de procedencias sintéticas, ¿no? Para producir nuestros vegetales. Es en sí como concepto de una agricultura orgánica. La agricultura tradicional es la que, bueno, en la cual usa los insumos químicos, es monocultivo, no hace rotación, aplica grandes cantidades de químicos para tener las altas producciones y generalmente tienen un deterioro del suelo, una dependencia de estos materiales sintéticos, ya sean fertilizantes químicos como la urea, productos químicos como insecticidas y fungicidas, que eh, en la mayoría de los casos hacen una contaminación. Entonces, ese es en el caso de una diferencia en agricultura tradicional. Y una agricultura ecológica, si muy bien muchos confunden con el tema de agricultura orgánica, ¿es igual a agricultura ecológica? No, no es lo mismo. Son similares, sí, pero no es lo mismo. Si muy bien la agricultura ecológica encierra un sistema agrícola sostenible que perdure en el tiempo y puede usar insumos sintéticos como fertilizantes y plaguicidas de una forma integrada que no cause contaminación, usando los recursos de la forma más eficiente para producir alimentos o vegetales inocuos
para el ser humano, ¿no? Mientras que en el orgánico dice, yo produzco calidad, ¿no? Sin fertilizantes sintéticos y plaguicidas químicos. La agricultura tradicional, yo produzco las más altas producciones metiendo lo que sea. La agricultura ecológica menciona, yo produzco producción de calidad inocuos para el ser humano, sean orgánicos o sean sintéticos, ¿no? Pero que sean lo más inocuo posible para la producción en huertos. Entonces, si bien ya hemos entrado en esos conceptos, saber que un huerto o una parcela dentro del fitotoldo, ¿no? Es un espacio en el cual vamos a desarrollar múltiples actividades basadas en la producción de alimentos sanos y nutritivos. En nuestro huerto vamos a procurar formar, favorecer la naturaleza, estar de acuerdo al medio ambiente, aprovechar al máximo los recursos que vamos a disponer y vamos a poder sembrar diferentes especies vegetales, desde tipo pan llevar, papa, maíz, hasta maíz, como digo, dependiendo de la altura del fitotolo y la parcela en la cual tengamos, ya sea para producción de consumo humano o para la crianza de animales, ¿no? Vemos en las primeras imágenes, este es un colegio, si no me equivoco es en Cajamarca, en Cajamarca, casi a 2.900 metros sobre el nivel del mar, ¿no? En la cual han hecho su fitotoldo y tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 parcelas, ¿no? O microparcelas para tener producción de diferentes eh, especies vegetales, entre lechugas, beterragas, acelgas, entre otras, ¿no? En la foto inferior es es un patio, ¿no? En la cual tiene sistemas de producción tipo hidropónicos, ¿no? En la cual hacen hortalizas. Y en la última es cerca a una ciudad, en la cual lo hacen al aire libre, donde tendremos mejores producciones, definitivamente. Mejores producciones vamos a tener en los que tengan o usen una mejor tecnología. Colocándole ya bien el toldo o el techo, netamente, que puede ser de cualquier material que sea ligero, que deje pasar iluminación, entre otros, para darle el clima adecuado internamente, ¿no? El que use mejor la tecnología más eficiente es la que va a producir más. En este caso, este fitotoldo de la parte superior de este colegio es el que usa más eficientemente la energía interna, ¿no? Mientras que en los otros casos, porque estar expuestos a la naturaleza, va a tener influencia de ataque en este caso sería plagas como insectos o enfermedades aéreas que al final en el fitotoldo se puede encontrar mucho más rápido. Ideas de producción, ¿no? No necesitamos grandes espacios para producir plantas. Puede ser tranquilamente macetas colocadas en forma vertical, por ejemplo en esta A. Es usar el poco espacio que tengamos para producir, ya que es costoso en un fitotoldo, ¿no? Es costoso colocarle el techo porque tiene un plástico agrícola, las paredes, para abaratar el precio tengo que hacer con cimentación, tapial, adobe o hiperadobe, dependiendo dónde estemos, para hacer una adecuada producción. Pero producir en un pequeño espacio y maximizar el mismo para hacer plantas o hortalizas va a depender de la creatividad que tengan los usuarios, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá lo hacen en macetas, ¿no? En la otra en una caja de fruta que lo han forrado con plástico negro y le han hecho su enfoque.
acá en la parte inferior del lado derecho, en las botellas de gaseosa, están sembrando lechugas. Esta es lechuga romana, lechuga Paris, ¿no? Bastante interesante cómo lo han hecho. Estas son botellas de 2 litros, ¿ya? Que le han colocado, pues, una lechuga y está en forma vertical. En el otro lado, si son pequeñas macetas, también usan de reciclaje las botellas como macetas y tienen producciones. Pero a medida que nosotros vamos usando y seamos un poco más efectivos en la producción de alimentos, en la producción de alimentos, ¿no? Va a ser lo más adecuado. Por ejemplo, ¿qué tecnologías se pueden realizar dentro de un fitotoldo en el caso que el suelo no tenga la característica suficiente para darnos una producción? Pero sí tengamos la posibilidad de comprar un fertilizante, ¿no? Si queremos reusar el material, hacerlo de forma vertical, sistemas hidropónicos, o si nosotros queremos mejorar estos sistemas hidropónicos con la crianza de peces, puede ser tranquilamente la acuicultura. La producción de estos invernaderos, fitotoldos, a inclemencia medioambiental, mientras que los fitotoldos y los invernaderos es más controlado este tema. Bueno, tener semilla adecuada, propagarlas adecuadamente, dosificar la cantidad de agua adecuada, de fertilización también en el caso que hagamos con fertilizantes sintéticos, que se pueden hacer, pero ojo, no pecar en exceso, sino darle lo justo, o hacerlos totalmente orgánicos, ¿no? Usando compost, humus o tierra negra bien oscura, o tierra vegetal que le llaman, o vermicompost, que es el mal llamado humus de lombriz. Bueno, podemos aplicar otras tecnologías más, pero dentro de este grupo de biotecnologías o paquete de biotecnologías que se puede usar en la producción de hortalizas en fitotoldos o invernaderos, está inmiscuido todo esto, ¿no? En el caso de hidropónicos, que tranquilamente pueden jugar en, en la producción de fitotoldos, siempre y cuando tengas un agua de calidad, puedas conseguir sin ningún problema los fertilizantes. Tienes sistemas como el sistema NFT, que es la primera imagen, ¿no? Del lado izquierdo, que son tuberías de 3 pulgadas, y tiene un distanciamiento de 20 a 18 centímetros de hueco a hueco, de 2 pulgadas de orificio, para colocar una planta. En este caso, ¿qué plantas? Lechugas, fresas, acelgas, albahacas, espinacas, pak choi, rúgulas, tomillo, entre otras. La foto del lado izquierdo es un sistema aeropónico, la izquierda inferior es un sistema aeropónico que ya usa las últimas tecnologías de producción vegetal, ¿no? Maximizan el tema de densidades verticales, no usan cantidades excesivas de agua, prácticamente el agua es contadita, solo sirve para humedecer la raíz, más no encharcar, más no quedarse mucho raíz. Más que todo solo es humedecer, netamente. Pero si usan fertilizantes. En espacios alrededor de 30 metros cuadrados, puedes tener 1000 plantas. Entonces, si tú tienes tu fitotoldo de 100 metros cuadrados, vamos a descontar 20 metros por los caminos, ya vas a tener tranquilamente
30 y 30, casi 2.500 plantas, ¿no? O en el caso que tengamos buen espacio y podamos hacerlo con un determinado sustrato, o tranquilamente el sustrato puede ser tierra negra, podamos sembrar hortalizas o frutales como arándanos, ¿no? Que podían producir tranquilamente, sin ningún problema. En el caso de raíz desnuda o raíz flotante, también sirve para producción de hortalizas de hoja. Y en el caso también de aeroponía modificada, sirve para la producción de semilla de papa. Todas estas tecnologías se podrían implementar, sí, pero son más costosas. Pero para producir plantas en un fitotoldo, podemos basarnos en algunas de ellas para mejorar nuestras técnicas. En la estructura, o sea, sí es muy bien, ya tenemos, ya sé qué es parcela, ya sé qué tecnologías podría ir usando para producir plantas, ¿no? Pero nuestro fitotoldo, ¿qué características debe tener para producir? Muchos han estado trabajando con las mallas Rachel, que no son las adecuadas, porque prácticamente te deja expuesto a muchos ataques de insectos. La mayoría usa materiales como eh, plástico agrícola para el techo y paredes, mallas antiáfidas. Claro, dependiendo donde estemos, vamos a recurrir a usar un mejor recubrimiento, ¿no? En el caso de fitotolo, generalmente las paredes son hechas de un material diferente. Pueden ser tranquilamente de cemento, pueden ser de tapial, adobe, piedra, entre otros. En el caso de los materiales con los cuales van a recubrir el techo, ¿ya? Pueden ser fibra forte transparentes, ¿no? Que son esos, como esos eternitos, esas calaminas, ¿no? Pero el plástico transparente. Policarbonato, que es el del lado izquierdo, policarbonato, que deja pasar la iluminación y dentro de ahí. Puede ser tranquilamente de plástico agrícola, que es el más cómodo para usar, es el más barato, se podría decir. O si queremos gastar un poco, podría ser tranquilamente, claro, y no haya nevados o granizados con buen peso, pueden ser tranquilamente de vidrio, ¿no? Ahora, del material de construcción netamente, puede ser madera, tapial, tierra, adobe, material noble, ¿no? En la primera foto del lado izquierdo, vemos que han hecho su invernadero, su fitotoldo con tapiales. Miren, es bastante interesante. Dirá, pucha, pero el tapial se va a remojar con la humedad. Posiblemente sí, pero acá de repente han recubierto el cimiento, va a evitar justamente el remoje de estos tapiales, ¿no? Para hacer estas paredes, que pues, salen más baratos, tenemos que ver que sean o que estén protegidas por el exceso de humedad que podría incurrir en la producción de plantas. Pueden hacerse tranquilamente de adobes, maderas, netamente, pura madera, material noble, en este caso está usando columnas de cemento y bloquetas, ¿no? Está usando bloquetas, o ya si quieren hacer algo mucho más tecnificado, costoso, ¿no? Con metal, acero inoxidable y aluminio. Para esto debemos tener, o sea, si ya sabemos nuestra realidad,
debemos buscar el espacio para tener nuestro fitotoldo, cuánto de área va a ser, cómo lo vamos a hacer, si es que va a ser un fitotoldo que lo voy a hacer a ras del suelo o lo voy a hacer en profundo, ¿no? Entonces tengo que ver qué técnica, ¿no? El área, el terreno. Que el terreno donde yo haga el fitotoldo o el invernadero sea lo más mm, plano posible, lo más homogéneo posible, para yo poder levantar mis estructuras. Recordar siempre la disponibilidad de agua. ¿De qué nos sirve hacer una construcción costosísima si no vamos a tener disponibilidad de agua o no le hemos tomado entre los problemas en hacer, ¿no? Que podría ser un cisterna, ¿no? De 1 metro cúbico o construido, pues ya es así, con material noble, uno de 20 o 30 metros cúbicos. Va a depender mucho, mucho eso. Tenemos que tener en cuenta la dirección perpendicular de los rayos del sol que caigan sobre nuestras plantas para producir. Ojo, esto va a incurrir netamente para los de producción de frutales, como tomates, pimientos, zapallitos italianos, caiguas, ¿no? Que estos necesitan iluminación y temperatura. Mientras que los otros, como las hortalizas de hojas, lechugas, coles, pak choi, brócolis, acelgas, espinacas, rúgulas, entre otros, van a necesitar número de, menor cantidad de números de horas luz. La ventana que nos permita, ¿no? Diseñar nuestro fitotoldo, la ventana que nos va a permitir una adecuada aireación. Los recursos disponibles con los que voy a usar yo mi fitotoldo. Va a ser madera, plástico, y el plástico que voy a usar va a ser agrofil, o los cimientos van a ser en piedra, voy a usar tapial, entre otros. El área, un área mínimo tranquilamente puede ser 70 metros cuadrados para hacer un adecuado fitotoldo. Si es más, mejor, no hay ningún problema. Si es menos, también no hay ningún problema. La cuestión es que se adecue, o si es que nuestros fitotolos nos han donado, porque mucho tema de fitotolos están siendo en proyectos gubernamentales, nacionales, municipales, entre otros, ¿no? Con 70 metros cuadrados garantizas una producción adecuada de vegetales para sostener prácticamente todo el año a una familia de 8 integrantes. Como hemos mencionado, la orientación para colocar nuestro invernadero o fitotoldo. Si estamos en zonas templadas, disculpen. Si estamos en zonas templadas, vamos nosotros a usar de sur a norte, en zonas templadas para tener mejor recorrido de iluminación, o si estamos en zonas muy cálidas, vamos a hacerlo de este a oeste, ¿no? Para ¿no? Para tener esto en cuenta. Ahora, la construcción como tal, el tema de la mano de obra, va a depender cómo lo vamos a hacer, si es en madera, tapial, ¿no? Cómo vamos a forrar el techo, cómo lo vamos a tener plenamente disponible, ¿no? Y qué tan grande va a ser. No muy bien la construcción. Por ejemplo, esa construcción es con prácticamente una casa y un techo de plástico. Netamente está hecho de tapial y tiene un pequeño cimiento, ¿no? Para evitar el desmoronamiento por exceso de humedad. Debemos tener en cuenta que nuestro fitotoldo, ¿no?
debe realizarse a base de piedra, barro, ¿no? De 40 por 40 el cimiento, una altura también promedio de, bueno, de 40, si es más, mejor, similar a una casa para darle un mejor soporte al fitotoldo, y más o menos el techo debe tener un porte de 1 metro de altura, y el espacio habitable o el espacio productivo aéreo debe ser aproximadamente de 2 metros para producir la mayoría de hortalizas. Acá vemos, por ejemplo, uno hecho con tapial, ¿no? A maderita. Bien, y en la parte inferior sus camitas de la parcela. En la parte inferior está hecho netamente de madera, ¿no? Y más que todo está llevado como una jardín de, como un jardín de, eh, como si fuera un jardín netamente para distracción. Otro para producir netamente es enterrado, ojo. Estos tienen un nombre llamado, bueno, son fitotolos enterrados o subterráneos, en la cual nosotros hacemos el hueco, colocamos una pequeña cimentación de grava, sobre eso la terraza de tierra donde vamos a hacer nuestra parcela, y va a estar protegido, o vamos nosotros a techar igual que un fitotolo normal, que solo ingrese la iluminación. Estos están prácticamente a ras del suelo, ¿no? Vemos la foto interior de este fitotolo que es a ras del suelo, ¿no? En la cual sí tiene bastante importancia, ya que muy bien conserva la temperatura interior, casi 7 grados superior a la que está afuera. Y en el caso de frío, ¿no? Si, por ejemplo, si en el ambiente estás a 0 grados, por así decirlo, ahí adentro estás con 18 grados, tranquilamente. Y si baja demasiado la temperatura, puedes colocar un pequeño calefactor, ¿no? Y vas a lograr tener la temperatura adecuada, tranquilamente elevarlo a 18 o 25 grados. El techado, como hemos mencionado, puede ser de agrofil. El ideal es que sea agrofil o un material que soporte, ojo, que soporte la inclemencia medioambiental. Si estamos en un lugar que cae escarcha o que cae granizada pesada, definitivamente no vamos a usar plástico o agrofil, ya que se lo va prácticamente agujerear. Entonces vamos a tener eso más que todo. El techado. Equipos que debemos tener dentro de nuestros fitotolos para la producción. Si muy bien podemos regarlo de forma manual, ¿no? Con una regadera o con una manguera, siempre y cuando hagamos nosotros nuestras camas, pero también podemos ir mejorando colocándole un adecuado sistema. ¿No? Entonces, si muy bien, ¿cuáles son los mejores sistemas que funcionan? Son los sistemas de riego por goteo o riego por nebulización. Pero va a depender el grado de tecnología que usemos. Comenzar con un riego manual, pues, con manguera, y luego ir modificándolo para sacar más producción o aumentar nuestra área en nuestro fitotoldo con un riego por goteo. Para usar eficientemente en este caso el recurso agua. ¿Qué ventajas? Vamos a producir hortalizas de calidad, de buena nutrición, ya sean tomates, pepinos, acelgas. Vamos a tener baja influencia de plagas que nos ataquen.
vamos a tener que estar constantemente evaluándolas. Nos va a dar, vamos a poder producir todo el año. En algunos casos, la producción de hortalizas en fitotolo ayudan como parte terapéutica, ¿no? Para las personas. Para los niños ayuda a sensibilizar, a los adultos igual, sensibilizar y pegarse más a la naturaleza, entre otros. Equipos y herramientas. Nuestra malla, nuestro lámparas, barretas, picos, tijera de podar, entre otros, ¿no? Que son las herramientas básicas. Equipos que son opcionales. Uy, ¿qué pasó? Sí. Equipos que son opcionales. Que sería interesante que lo tengan para ir mejorando cada vez su tema de producción. Un análisis de agua con la que vamos a usar sería bastante interesante. Si se puede conseguir un análisis de suelo para nuestra persona, pero no es tanto eso, ya que podemos modificar el sustrato para que ese suelo sea adecuado. Medir el pH del suelo, que nos daría un bastante aporte de cómo está yendo la nutrición, cómo va a ir más adelante la nutrición. El medidor de conductividad eléctrica, que son, como digo, estos acá son opcionales, ¿no? Un termohidrómetro sería lo más adecuado para la producción en estos fitotolos para saber cómo vamos, cómo está yendo la humedad relativa y cómo está yendo la temperatura internamente del fitotolo. Variedades. ¿Qué podemos sembrar en los fitotolos? Realmente podemos sembrar todo, ¿no? Solo va a depender de la altura donde estemos para que saquemos producción. Desde hortalizas de hoja como lechugas, coles, acelgas, espinacas, brócolis, entre otros, frutales como tomates, zapallitos italianos, pepinos dulces, papas, rocotos, zanahorias, nabos, entre otros. Es una diversidad grande que nosotros podemos hacer. Un claro ejemplo acá, por ejemplo, en lechugas, si nos basamos solo en lechugas, podemos utilizar las lechugas marrones o negras, la Black Rose, las orgánicas, las americanas o la que forma cabeza, la de seda, la romana que parece plumas de ganso, estas que parecen hojas de serrucho, las rúgulas, la Black Rose Green, que es una mezcla de hojas morenas y verdes, y estas hojas que parecen medias amorfas, ¿no? Que parecen hojas de diente de león. Entonces, dentro de todas esas podemos tener. La semilla es importante, ya que vamos a depender mucho para nosotros sembrar. La disponibilidad de semilla que tengamos. Si nosotros mismos vamos a tener nuestra propia semilla o nosotros vamos a tener que comprarlas. Al inicio es comprarlo y luego nosotros paulatinamente ir sacando nuestra semilla. Pero recordaréis que sacamos nuestra semilla solo nos va a servir para 3 campañas nada más, ya que va a ir degenerándose poco a poco y vamos a tener que tener la necesidad de comprar de vuelta semilla para que no perdamos la característica del producto que vamos a producir. En lo posible tiene que ser semillas certificadas, sería magnífico. Que no se pueda, porque no todas las semillas son certificadas, definitivamente. Y ahí, además que las semillas certificadas tienen un mayor coste, pero al menos semillas que tengan algunas consideraciones o tengan una buena ficha técnica, en la cual sea calidad de certificación, porcentaje de pureza,
Y lo más interesante que es el porcentaje de germinación. Para darnos una idea, cuánto de este material vamos a, o cuántas semillas vamos a usar por metro cuadrado, o por el área que nosotros vamos a tener. Este porcentaje de germinación, ¿no? Vamos a tener que contrastarlo con nuestro porcentaje de emergencia, ¿no? Que emergen, ¿no? En la germinación, o nuestro porcentaje que sería el valor cultural de comprar de esta semilla, ¿no? Bueno, entre las semillas que nosotros podemos encontrar en el mercado, semillas sexuales, ¿no? Que te vienen en sobre y todo eso, ¿no? Lechuga, zapallo, cebolla, culantro, colantao, pak choice, lechuga, zanahoria, hinojos, eh, culantro, perejil, apio, cebollas, bueno, cebollita china ya se usa parte vegetativa, y de las que son asexuales son el zapallo loche, fresa, papa, camote, yuca, ¿cuál más? Por tallo, bueno, en general, ¿no? Que se compra por partes. Dentro de ese grupo vamos a tener aquellas semillas que vamos a hacer en efecto todo de siembra directa, como tales o como cuáles, que pueden ser maíz, frijol, eh, mm, más que todo frijol, maíz, rábanos, eh, nabo chino, esos son los que se usaría, papa también, ¿no? Los que se usaría de forma prácticamente siembra directa. Pero aquellos que, como la sandía, melón, espinaca y acelga, eso se pueden hacer de forma indirecta. También, ¿no? Sin ningún problema. Luego, luego se hace algunas de forma indirecta porque vamos a hacer en almacigueras o germinadoras, que pueden ser tranquilamente un cajón con arena limpia, en el cual vamos a colocar la semilla. ¿Y qué especies vamos a hacer ahí? Pueden ser lechugas, pueden ser ajís, cebollas, berenjenas, apio, poro, col, brócoli, entre otras, ¿no? En- de forma indirecta, vamos a usar bandeja de germinación o germinadoras. En este caso, de repente se nos hace costoso, pero tenemos eh, eh, cartones de huevos que lo podemos usar como germinadores. O podemos dedicar un espacio de nuestro fitotolo para generar nuestras propias germinaderos. Y en el caso que queramos maximizar nuestros espacios, vamos a usar cajones acondicionados con un sustrato de arena, un sustrato limpio, para poder sacar nuestra producción. O tranquilamente podemos usar bandejas germinadoras con un sustrato adecuado como un Spanguns, turba, entre otros. Debemos recordar que cada especie o cada grupo de hortalizas vamos a tener que darle un adecuado manejo. Sí, siempre hay muchas que tienen similares manejos, pero hay otras que no. En este caso, las hortalizas de hoja soportan eh, la falta de iluminación. Les basta más que todo 3 horas de iluminación de sol y tranquilamente ellas producen su cuerpo, sus hojas, entre otros. Pero basta que haya un exceso de iluminación superior a las 8 horas, estas empiezan a desarrollar su estructura de floración, ¿no? En el caso de las lechugas se elongan, los rabanitos empiezan a crecer demasiado grande y empiezan a formar su flor,
Lo mismo sucede con los nabos, con las brócolis, con las acelgas. Y hay aquellos que sí necesitan mínimo 5 horas de iluminación para producir la hortaliza o el frutal comestible, ¿no? Berenjenas, pimientos, pepinos, caiguas, calabazas, zapallitos, tomates, rocotos, entre otros. Y también debemos recordar que las semillas que vamos a sembrar pueden estar asociadas de alguna forma. Aquellas que producen buena cantidad de fósforo y nitrógeno, las leguminosas. Aquellas que generalmente producen fruto, ¿no? Las cucurbitáceas, sandías, pepinos, calabazas, pepinillos, melones. Aquellas que son solanáceas, pero tienen diferentes comportamientos, como el tomate, la papa, eh, la berenjena, el pimiento, el rocoto, entre los... Y aquellas crucíferas, ¿no? O asteráceas que van a formar cuerpos o estructuras vegetativas para comer, ¿no? Brócolis, colinaos, coles, col crespa, acelgas, entre otros. La densidad va a depender el distanciamiento que nosotros queremos, que nosotros vamos a hacer en nuestra parcela que está con el fitotón. Bueno, acá dejo los cuadros, ¿no? En la cual vamos a ver para acelga, el distanciamiento de planta a planta va a ser 20 centímetros, para ajo 10 centímetros, para brócoli 40 centímetros a 38, a beterraga 10 centímetros, que puede ser 8, puede ser 8, sí, tranquilamente. Pueden ser dispuestos a 3 bolillos, también pueden ser puestos a 3 bolillos, ¿no? Bueno, acá camote a 25, calabacines, el zucchini a 40 está muy bien. Las cebollas a 7 centímetros, la cebollita china a 10, el chile, o sea, los ajís a 30, col de Bruselas 45-50, y así sucesivamente, más o menos vamos a disponer nuestras plantaciones en campo. Acá les dejo las tablas, aquellos que están en el curso sin ningún problema, ¿cómo se llama? En este caso, EPUC les va a dar el material para que lo puedan tener y consultar en el momento que ustedes deseen. Como hemos hablado, las germinadoras pueden ser una bandeja o un cajón, pueden ser bandejas plásticas que les he colocado sustrato, o pueden ser cartón. El cartón de los huevos que podemos usarlo para germinar plantas. El sustrato que usa estas germinadoras, o si muy bien puede ser turba, spangum, ¿no? Características de turba spangum que hayan sido adecuadamente desinfectadas. Por ejemplo, si ustedes compran en la paca, que es esa cuadrada que dice Canadian Spangum Pet Mods, esa ya viene esterilizada y lo puedes usar prácticamente de frente. En el caso que no, puedes meter una parte a microondas o colocarle agua hervida y esperar que ore algo para colocarlo como sustrato en nuestras bandejas germinadoras. Lo más adecuado es hacer una adecuada mezcla. Puedes usar arena de río más compost 50-50 o usar espangún, arena de río y compost 30-30-30 para hacer nuestras germinadoras. La profundidad de siembra no debe pasar 3 veces el tamaño
de nuestra semilla para que germine adecuadamente, ya que si pasamos de repente a 4 o 5 veces más allá de su tamaño y profundidad, lo que pasa es que la semilla se deteriora y puede ser expuesta al ataque de patógenos o enfermedades. Los contenedores. Si muy bien puedes usar tu parcela con la tierrita de chacra que hagas ahí dentro de tu fitotoldo, puedes tener macetas, puedes tener jardineras para también producir y usar los espacios verticales. Estos contenedores o estas vasijas o recipientes, vamos a tener que hacer una mezcla de sustrato si es que no tenemos una tierra adecuada, ¿no? Mezcla de tierra de chacra con compost, humus, ¿no? O musgo, acerrín, tierra de chacra, arenaria o mezclar todo para darle una adecuada textura, una adecuada filtración para la producción de plantas. Recipientes, ¿no? Como hemos mencionado, los recipientes que pueden ser jardineras, pueden ser latas, pueden ser bolsas de polipropileno, frascos, entonces, puede ser frascos, eh, materiales de reciclaje como botellas gaseosas, entre otros. Cajas de madera, jardineras dispuestas en niveles tipo estantería, estas parihuelas en desuso podemos modificarlas para producir plantas, sistemas hidropónicos. El espacio, netamente, ¿qué tan grande queremos que sea? Hemos mencionado que un fitotoldo con buenas características, 70 metros cuadrados, para una familia de 8 personas, ayudarían para todo el año. Debemos recordar que debemos tener una adecuada asociación y buena distribución de nuestras plantas para tener nuestras producciones adecuadas. No, por ejemplo, podemos tomar un factor plantas grandes, las que van a usar espaldera, que generalmente son aquellas que desarrollan fruto, como tomates indeterminados, las judías o arvejones, las vainitas, eh, las berenjenas, las coliflores, entre otros. Plantas medianas como los rocotos, ajís, cebollitas chinas, acelgas, y plantas muy pequeñas como los rabanitos, como los nabos, como las zanahorias, ¿no? Entonces, esta adecuada disposición va a hacer que maximicemos el espacio y tengamos buena producción. Además que, por ejemplo, distracción del olor o camuflaje del olor de estas plantas para que no sean atacadas a plagas o no sean atractivas a las plagas. Eso en invernadero nos ayuda también, ¿no? Para lograr controlar muy bien estos efectos. Como digo, el vivero o el fitotoldo que nosotros hagamos puede ser en el patio, en el balcón, en la azotea, donde nosotros creamos convenientes y podamos trabajar en ellos. Debemos tomar en cuenta una protección de vientos contra helada en lo posible. Por eso el fitotoldo tiene una adecuada pared. La disponibilidad de mano de obra si es que nosotros vamos a hacer cantidades grandes, ¿no? Si está constituido por la familia, 2 personas que van a llevar 70 metros cuadrados, más que suficiente con una persona, máximo 2. La topografía también va a depender, que sea un lugar plano. Para tomar en cuenta, hemos visto la cercanía del agua, la tecnología a usar, las dimensiones, disponibilidad. En el caso que hagamos no usemos contenedores y hagamos de frente la parcela en el piso del fitotoldo. Preparación del suelo. La preparación de
podríamos usar unas máquinas como equipos pequeños, como los motocultores o mulas mecánicas, o hacerlos a mano. Cuando son áreas muy pequeñas, 70 metros, 100 metros cuadrados, hacerlo manualmente sería lo más adecuado. Pero si hablamos fitotolos de 1000 metros, 2000 metros cuadrados, ahí sí hay que ver la forma de usar una herramienta que nos facilite o un equipo que nos facilite el trabajado sobre esa área. Ya el manejo de la parcela propiamente dicho. Uno de los puntos claves es las enmiendas o las fertilizaciones. Y nosotros debemos, ¿para qué vamos a hacer las fertilizaciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer de forma sintética, o vamos a usar estiércoles orgánicos, o vamos a usar materias vegetales relativamente procesadas, como los compost o vermicompost. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque estos materiales tienen nutrientes. Los nutrientes es aquellas sustancias, elementos nutritivos que va a requerir la planta para crecer y desarrollarse adecuadamente, para dar frutos o para desarrollar hojas que podemos comerlas o comercializarlas. Estos nutrientes pueden ser nitrógeno, fósforo, potasios, entre otros más, para que las plantas puedan crecer adecuadamente. Pueden ser o pueden encontrarse en abonos orgánicos como humus, vermicompost, algas marinas, entre otras. Además que se puede aportar de forma sintética estos nutrientes, ¿no? Bajo urea, fosfato de amónico, cloruro de potasio, entre otros. Según la tecnología que vamos a usar para producir o como se llama, redistribuir los residuos que vengan de nuestra parcela o el material orgánico que vamos a tener, podemos usar compost, lombricompost, fertilizantes purines, que esos son fermentos de orines de animales, aquellos de digestión anaeróbica como los bioles, o aquellos que vienen de lugares de pantanos, ¿no? O de lagunas, los activados, filtros precloración. Incluso podemos poner potenciadores, el mismo biol es un potenciador, los EMs es un potenciador, el bokashi igual. Todos los fermentos nos ayudan a mejorar nuestra producción y nos van a servir como repelentes en algunos casos, como los bioles, como algunos purines, fertilizantes como los purines venidos de orines de animales, EMs que son repelentes, fungicidas, los bioles igual, entre otros. O aquellos que vengan, ¿no? Algunos fertilizantes líquidos que vengan de la producción de compost, la producción de lombrices, o de la mezcla de leonardita como ácidos húmicos, que también es orgánico. El agua es esencial para el desarrollo y crecimiento de plantas. La frecuencia con la cual nosotros vamos a regar, el uso eficiente en el riego que nosotros vamos a usar. Todo esto debe estar acompañado para tener una adecuada producción. En lo posible, si tenemos una fuente de agua identificada y tengamos o querramos producir en gran escala, un análisis de agua, tanto de la calidad y como un análisis de caracterización sería bastante interesante, siempre y cuando, ojo, vemos este manejo de fitotornos de forma más comercial, más intensiva. O, por ejemplo, estábamos en mi comunidad y en mi comunidad nos han donado, por así decirte, o hemos hecho como comunidad 30 fitotoldos, cada uno de 250 metros. Ya no, y todos vamos a sacar el agua para regar del mismo sitio. Los 30 tranquilamente pueden
sacar un análisis de caracterización de su agua para ver cómo está, ¿no? Para que ustedes puedan producir adecuadamente. El cómo regar, si va a ser de forma de gravedad, con manguera, vamos a tener un sistema de riego presurizado, como un riego por goteo o un riego por aspersión. Y incluso que en el caso que nosotros que tengamos que hacer tratamientos fitosanitarios, aplicación, por ejemplo, de un carbaborralés, de ceniza disuelta, de microorganismos eficientes de montaña, entre otros, el agua debe ser lo más neutra posible para que los productos químicos o productos orgánicos funcionen adecuadamente cada vez que hagamos una aplicación, ya sea fitosanitaria, ya sea de fertilización o de bionutrición, ¿no? Vamos a ver ahora ya las plagas. Para eso tenemos que saber lo siguiente. El manejo integrado de plagas. El manejo de repelentes, plantas que se usan como repelentes, plantas entomófagas. Entre ellas tenemos plantas con fuerte aroma, como el cilantro, hinojo, huacatay. Por ejemplo, el tajetes o huacatay o chincho alejan a nematodos del suelo. Además que su olor ayudan a disimular algunas plantas que son muy susceptibles al ataque de comedores de hoja, como polillas, entre otros. También podemos usar canela y clavo de olor para camuflar estos olores. Debemos saber que el enfoque del MIP, el clima, ya lo tenemos dominado porque es un fitotoldo, pero siempre va a haber el ingreso de enemigos naturales. De alguna forma van a ingresar por un descuido que nosotros hagamos en el fitotoldo, dejamos la puerta abierta mucho tiempo, o ingresamos y no nos cambiamos la ropa y ahí traemos las plagas. Por eso siempre es bueno tener no, o hacer una pequeña fitotoldo. Claro, en sierra es un poco menos, en zona andina es menos contaminaciones, pero podría ocurrir. Aplicación de insecticidas orgánicos o sintéticos. El suelo debe estar ecológicamente sostenible y que nuestra planta, nuestro cultivo, antes de hacer alguna aplicación, debemos realizar nuestras prácticas culturales adecuadas y monitorear siempre las actividades y las cosas que vamos a hacer. Para eso nosotros, para reconocer cuál es la plaga, el concepto de plaga es bastante interesante. Mucho he escuchado de profesionales incluso decir manejo integrado de plagas y enfermedades. Una rebuznada es decir enfermedades, ya que plagas encierra ese término también. Pero el término correcto es manejo integrado de plagas, nada más, a secas. No plagas y enfermedades, porque la palabra enfermedades está incluido ya en el concepto de plagas. A ver, para eso, acá el concepto de plagas lo menciono. Es todo agente biótico o ser vivo que cause un daño a la plantación que está en el sistema agrícola. Entre ellos, podemos decir animales superiores como aves, ratones, artrópodos, y en este grupo están los insectos, arácnidos y entre otros, y también incluimos al ser humano.
ojo ya, dentro de estas plagas también, o aquellos patogénicos como virus, hongos y viroides, bacterias y aquellas que compiten por nutrientes, agua y iluminación, como las plantas voluntarias. Entonces, eso abarca el tema del concepto de plaga. Se va a llamar plaga a toda gente que cause un daño a la plantación que está en el sistema agrícola. A ver, plagas patogénicas. La chupadera, ¿no? Está la Pitium, está la Phytophthora infestas, que justamente en los primeros estados en plantín netamente chumpan o estrangulan, ¿no? El dumping off, que es prácticamente la chupadera que ya abarcó todo estrujó, todo el cuello de la planta lo termina matando. Este dumping se puede dar en plantas pequeñas o en plantas en producción en la cual hemos tenido un exceso de humedad, ¿ya? Botrytis. Si nosotros tenemos un buen invernadero donde está muy bien controlado, botrytis no debería darnos, pero siempre a veces las esporas llegan, ¿no? En nuestra ropa, en nuestro calzado, y puede infectar. Controles de eso es cambio de ropa, aplicaciones cúpricas, aplicaciones tricodermas, que lo vamos a ver más adelante. Igualito, para chupaderas, tricodermas, bastante interesante, en mezcla de sustratos o en la tierra de nuestras parcelitas dentro del fitotoldo. Erwina caudatora, o Erwina trognolis, bueno, al final es una bacteria. Es por exceso de humedad y puede atacar eh, en todos los estados de la plantación. Los virosis o los virus generalmente están relacionados con un vector, con los áfidos o cigarras, que pudieron haber ingresado a campo. Por eso es esencial la evaluación en tu fitotoldo para que puedas controlar adecuadamente. El fusarium, que ataca a plantas adultas, también ataca a plantas jóvenes, pero donde es más perjudicial es en plantas adultas, que prácticamente te baja la unidad o puede contaminarse a ratos. Tienes que eliminar individuos, sanar ese suelo o hacer alguna aplicación, ya sea orgánica o ya sea química. Alternaria, que mancha las hojas. Sectoria, que prácticamente necrosea por sectores redondos las hojas, bajando así esta planta que sufre esto, la producción. Nero, pero ¿cómo vamos a controlarla? Vamos a ver en un rato. Insectos que nos ataquen, o insectos malos, ¿no? Tenemos los pulgones, mariposa blanca, la amarilla, la ploma, Proteus urbano, que es una es una de color marrón con colitas, o aquellas polillas, ¿no? Como ¿cómo se llama? Gusano ejército, ¿no? Las espodócteas, la gallinita ciega, ojo, también es una plaga bastante interesante. Se vuelve cuando estás en el tercer año. El primer año de repente no mucho, segundo casi nada, primer y segundo casi nada, pero el tercer año ya se vuelven un poco especiales, ¿no? Hay que trabajar bien sobre estos. Y la mayoría de estos insectos, ya sean pulgones, mariposas, entre otros, cuando nuestro fitotoldo tiene un ingreso, está mal mantenido nuestro fitotoldo y está ingresando por algún lado. Entonces, el mantenimiento también de las estructuras va a ayudar a mejorar esto. En el caso que ingresó, hay que evaluar lo más rápido posible, reconocer dónde está y hacer aplicaciones orgánicas, con ajo, con
con aceites agrícolas, como Bovieria baciana, soltar controles biológicos o hacer trampeos, ¿no? Los controles, para prevenir, controlar plagas patogénicas o plagas artrópodos, ¿no? Mencionando que los artrópodos están todos los insectos que causen daño a las plantas y arácnidos que causen daño a las plantas. Bueno, el manejo integrado de plagas tiene 3 principios básicos: prevención, observar y registrar. Una vez de esto, tomar la decisión y hacer la aplicación, ¿no? Los controles del manejo integrado tienen una fuerte base y deben estar respaldados por las inspecciones y monitoreo de nuestra parcela o nuestro fitotoldo. Recordar que esto es analizar los datos que hemos sacado de nuestras inspecciones y monitoreos. Recordar también que nosotros vamos a trabajar los controles desde el menos tóxico hasta el más tóxico. En ecológico, en orgánico, desde el más orgánico hasta no tocar los químicos sintéticos, ¿no? Ese es en el orgánico. Bueno, en el tradicional, más que todo full químicos. Bueno, en los controles. Controles biológicos, para todo lo que son chupaderas, también para botritis, es tricoderma, en orgánico, ¿ah? En el caso de tricoderma, Senasa te vende 200 gramos para 200 litros, o sea, 1 gramo por litro prácticamente. No, discúlpenme. 4 gramos por litro es la aplicación, netamente, 4 gramos por litro, porque se usa 400 gramos en un cilindro de 200. Netamente, este producto lo disuelves en agua y lo aplicas en el caso de suelo, drench, en el suelo, para matar chupaderas, para rhizotonia, ¿no? Y en hojas, para botritis, para sectoria. Puedes aplicar también tricoderma, que también ayuda. Ahora, el tricoderma tenemos varios, ¿no? Tenemos como 6 especies. La especie, la que resulta más es la nativa del lugar donde tú estás, y se puede hacer, no es nada complicado producir tricoderma. Fermento de ajo y ají para lepidópteros y gusanos, netamente. Los violes, y muy bien, son fertilizantes, pero también tienen efecto repelente de algunas plagas. Las buenas prácticas que nosotros hagamos, o sea, colocar trampas, por ejemplo, colocar atrayentes o una variedad resistente. Aplicación de microorganismos eficientes en montaña. En este grupo de microorganismos eficientes en montaña también están tricodermas, están Bovieria bacianas, están Bovieria agromialis, Bovieria tsuyutaki, entre otras, que atacan insectos, ¿no? Aplicación Bacillus thuringiensis, ¿no? Que sirve para insectos. Aceite agrícolas para áfidos, para mosca blanca, para gusanos en las primeras etapas, ¿no? En etapa 1, o sea, la más chiquitín, pero en etapas 2, 3, 4 ya no les sirve, no pasa nada. Sobreviven eso. Evaluación semanal en lo más posible. Aplicación de entomopatógenos, Bovieria baciana, Bacillus thuringiensis, entre otros. Soltar enemigos naturales de las plagas, ya sea plagas entófagas, ¿no? Que comen insectos, o plagas micófagas, aquellas que comen hongos plagas, ¿no? Bueno, entre las plagas reconocibles tenemos las que causan enfermedades, o sea, las patogénicas, y aquellas que atacan directo a la planta, como los artrópodos, y entre ellas están los insectos. Un control bastante interesante
es las trampas amarillas para todo lo que son moscas blancas y las trampas azules. Este es un control etológico, por si acaso. Las trampas azules que son para trips, ¿no? Que es bastante interesante. Y acá a veces nos puede escapar, pues están, miren, en ambos casos están en un invernadero, ¿no? En un fitotoldo, y estamos usando las trampas porque siempre pasa el tema de plagas. Pueden ser trampas atrayentes con hidrolizado o atrayentes sexuales para controlarlas también, o también aquellas que podamos colocar, por ejemplo, trampas de luz, ¿ya? Trampas de luz para eliminar plagas. Todo esto nos va a servir para controlar y llevar, ¿no? Dependiendo la magnitud o área que tengamos, para colocar un número de plantas o qué trampa es la que más vamos a usar. En el caso de insectos buenos que nos van a ayudar y que se pueden comprar, tenemos ahí Rhizoperla externa, ¿no? Trichogrammátides, que sirven para justamente comerse áfidos, pulgones. Bueno, no recomiendo mucho las avispas, son un poco agresivas para uno, entre otros, ¿no? Eh, Ahora, ver el tema de combinaciones, como te digo. ¿Cuáles son las combinaciones más adecuadas? Aquellas que camuflen a las plantas y que no ataque mucho plagas, ¿no? Pero siempre esto debemos estar acompañándolo con aplicaciones de soltar insectos benéficos, trampas o aplicación de Beauveria baciana, entre otros. Acá tenemos unas asociaciones tomar en cuenta, ¿no? Ajo puede ser compañeros tranquilamente de remolachas, lechuga y tomates, arvejas, de nabos, zanahorias, rábanos, pimientos y maíz. No debe relacionarse con ajos y cebollines. Brócoli con frijoles, frijol de mata, ¿no? No con frijol trepador. La cebolla con remolachas, lechugas y tomates, no con frijoles ni arvejas. Coliflor con cebolla, ajo, papas, remolacha, y plantas aromáticas, no con frijol trepador, porque el frijol se va a enredar en él. Espinaca con lechuga, este sí puede estar con varias. Frijol, bueno, ya vamos a hablar de frijol. Habas con zanahoria, rábanos, entre otros. Estas asociaciones, tenerlas en cuenta para nosotros producir en nuestra parcela, dentro de nuestro fitotolo, ¿no? Esto va a evitar, uno, que se camuflen entre ellas, dos, que no se compitan entre ellas y usar, maxificar, sí, pues, hacer más eficiente el uso de nuestra parcela en el método fitotoldo. Una vez cosechado, una vez los residuos, transformarlos en ¿qué? En un abono. Podemos compostarlo, o podemos generar YOL, o podemos hacer purines, entre otros, para usar estos residuos. Pero vamos a tener residuos de cosecha, ¿no? Entonces vamos a tener que elaborar un abono para que vuelva a recuperar la fertilidad de estos suelos. Esto sirve tanto para manejos integrados, para ecológicos, para orgánicos y tradicionales. Para elaborar compost, tenemos que alistar un área o contenedor donde vamos a realizar el compost. Vamos a almacenar los materiales para compostar, o sea, todos los rastrojos, restos que se hagan de nuestros fitotolos lo podemos compostar. Vamos a llenar adecuadamente los recipientes, vamos a comenzar con el procesamiento de compost, que son los volteos, hidratación y medir la temperatura para que vaya bien. Luego de un determinado tiempo, entre 15 a 45 días, hasta 90 días en lo posible, según el caso que tengamos, vamos a realizar cosecha y almacenamiento. Y luego, una vez cosechado o almacenado, vamos a hacer uso del mismo.
Bueno, recipientes ideas que se pueden hacer compost: enmallados, cajones de madera, cajones de llanta, cajones de fruta de madera. Podemos hacer algo rústico solo con ladrillos sueltos. Podemos adaptar cilindros para ahí producir nuestro compost. ¿Podemos producir compost en balde? Sí, se puede producir compost en balde, sin ningún problema. Dura aproximadamente a 30 días de producción. Los materiales que vamos a usar para compostar: todos los restos de cocina o restos de cosecha, restos de de nuestra producción de mestofitotolos, serrín, entre otros. Estiércoles de animales, hojarascas, tal. Vamos a tener dentro de este grupo que se pueden transformar en compost, son grupos oscuros, que están todos los materiales con alto contenido de celulosa, materiales secos, entre otros. Y aquellos de color verde que tienen buen contenido de humedad y buen contenido de nitrógeno, como plantas, flores, recortes, restos de cosecha, entre otros. Materiales que no se pueden usar para compostar: metales, vidrios, papeles con tinta. Esos papeles periódicos, por favor, no. Restos de animales, por ejemplo, huesos, carnes magras, solo sí o sí se podrían usar si es que se les hace un tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Ser totalmente secadas y molidas. Solo así se podría usar para realizar compost. Plásticos no se pueden usar para nada para hacer compost. Rocas superiores a 1 pulgada no se puede usar para nada. Incluso 1 pulgada es mucho. 1 centímetro máximo. ¿Cómo hacer nuestro compost? Este es el método de la torta. Se puede hacer de forma desordenada, sí, pero de forma didáctica, para saber más o menos cómo va, pues usamos el método de la torta, ¿no? Una base de cartonería o material marrón, una base capa verde, otra vez otra capa café marrón, aplicar tierra, en lo posible para mí no, pero estiércol de algún animal para acelerar esta grasa. Y así se puede repetir capa por capa sucesivamente, hasta llegar a una altura máxima de 1,80 m. Y después de ese 1,80 m vas a ver que se va a reducir a 50 o a 70 centímetros. Ya, para el netamente procesamiento y volteo de compost, se va a realizar cada 4 días o 3 días. Vamos a medir la humedad. Si le falta humedad, la humedad se hace a palpa, a puño limpio, para ver si le falta humedad para ser regada. Los volteos que lo vamos a hacer, si no es cada 4 días o 7 días, mientras más rápido hagamos los volteos vigilando la temperatura, va a ser mejor. Puede llegar entre 45 y 60 días para tener un compost maduro. En algunos casos, si es que no le colocan catalizadores como estiércoles de animales, o EMs, o violes, o compost maduro, puede tardar tranquilamente hasta 2 años. Para almacenar un compost y saber que está yendo bien: el olor no debe ser desagradable, debe ser a tierra húmeda, debe estar relativamente húmedo, eh, se- no se nota, es casi homogéneo, y debemos cernir para separar si es que quedan materiales por compostar. El material fino se ensaca en sacos o se usa en campo o regresa a la parcela. El uso del compost, netamente, como sustrato para plantas cuando es un precompost muy no maduro, abono para agricultura cuando es un compost maduro, sustrato para producción de lombrices, sustrato para producción de hongos como el champiñón, y materiales que se pueden sacar para compost. Ese es en el caso del compost. Ahora, en el caso del biol, para eso es una descomposición anaeróbica, o sea, sin presencia de oxígeno. El caso del compost es aeróbica en presencia de oxígeno, y es una de las claves eso. En el caso del biol, como te digo, es anaeróbica, necesita un contenedor. Este contenedor puede ser un balde de 20 litros o de 200, puede ser contenedores hasta 1 m³ o más, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a producir el biol? Un bioabono líquido
una parte sólida, que es el biosol, y el biol netamente dicho, que es un líquido líquido, que se usa como fertilizante, como repelente. Se usa netamente al 10% de la concentración, una vez que salga el biol. Para material necesito estos materiales. Un envase grande, mínimo 20 litros. Puede ser 100 litros, 100 litros, sí. Bien. Todos los materiales para usar biol, estiércol en general, melaza o azúcar o etc. Y un material vegetal. Necesitamos un cilindro de 200 litros o un balde de 20 litros. Acondicionarlos y hacerle un desfogue para evitar exceso de acumulación de gases. ¿Cuáles son los ingredientes? Agua, estiércol, ¿no? Estiércol seco, o puede ser leche, ¿no? O suero de leche, dependiendo de donde esté. Puede ser también chichejora, ojo, sin ningún problema. Y melaza. Todo esto se va a mezclar, acá más o menos en proporciones, en porcentaje. También lo pueden colocar en kilos. Estiércol fresco de vacuno, alrededor de 10 a 20 kilos. Material vegetal, hojas secas, hojas de corte o malezas, entre 5 a 10%. Aplicar un 5% de melaza, ¿no? Leche fresca, 1% o un par de litros. Chichejora es opcional. Levadura agrícola también es opcional. Cáscara de huevo es opcional. Ceniza también es opcional. Y un 60% de agua, ¿no? Para producir el biol. Cosecha. El biol se usa al 10% máximo en aplicación. ¿Qué quiere decir en cristiano? Una vez el biol maduro a los 60 días de haberlo hecho, vamos a sacar 1 litro y lo vamos a disolver. Ah, no, disculpen. Vamos a usar 2 litros y lo vamos a disolver en 20 litros de agua. Y eso lo vamos a aplicar por mochila. ¿Ya? Sin ningún problema. Ese es al 10%. Lo más importante de producir fitotolos es que vamos a sacar un producto sano. Vamos a sacar un producto, vamos a tener alta producción. Y vamos a cosechar, es lo que nosotros queremos. Acá les coloco la tabla, cuánto tarda cada una de estas especies desde que nosotros hemos colocado a ser cosechado. Su tiempo de germinación, ¿no? Por ejemplo, a ver, las acelgas, de que yo he sembrado a que lo que he cosechado, ¿no? Más o menos es 30 días y puedes cosechar las hojas. Y a partir de ahí todo el año empiezas a cosechar según como veas. Se deshoja la selga, ojo. He visto muchos lugares que lo cortan lo cortan con cuchillo y al final matan la planta. El ajo, ¿no? Más o menos el ajo, bueno, te voy a contar 2 campañas año. La berenjena, también 2 campañas año. Entre otros, ¿no? Entonces le vamos a dejar este cuadrito para que lo tengan en claro y lo puedan tener. ¿No? Nosotros queremos cosechar la producción de nuestras hortalizas sabiendo que es totalmente diferente a campo, que en fitotolos es más sano y tenemos mayor variabilidad. Post cosecha. Si nosotros vamos a tener excedentes de hortalizas y nosotros queremos conservarlas, nosotros queremos guardarlas, si muy bien no lo vamos a usar para comida en forma de fresco, podemos, como vemos en la primera foto, que prácticamente la están vendiendo en forma de fresco, hortalizas frescas, o lo podemos colocar en conservadoras o en escabeches, ¿no? Guardados en frascos relativamente posterizados para que se puedan mantener mínimo 6 meses. Y podemos consumirlo a lo largo de esos 6 meses sin ningún problema.